Buen día chicos, hola con el profe Joan y el día de hoy vamos a ver área del círculo y regiones circulares. Para empezar vamos a empezar con el área del círculo. Entonces, el área del círculo es simplemente multiplicar pi por el cuadrado del radio. Recordemos que pi vale 3,14 y el radio r depende del ejercicio. Acá tenemos un gráfico que representa la situación, entonces tenemos un círculo y sus elementos, el radio. Es lo único que necesitamos para calcular su área. Ejemplo, encuentra el área de un círculo que tiene 5 centímetros de radio. Para ello, representamos la situación por medio de un dibujo, un gráfico. Ya tenemos lo que necesitamos, que es un radio, y identificamos la forma, que es un círculo. Entonces utilizamos la fórmula del círculo. Reemplazamos las variables, es lo primero que yo hago, que se hace. El radio vale 5, reemplazo r por 5, lo elevo al cuadrado. Recordemos que elevar al cuadrado es simplemente multiplicar el mismo número por sí mismo. 5 por 5, 25, y por último multiplico ese 25 por pi, es decir, por 3,14. 3,14 por 25 me da 78,5 centímetros cuadrados. Recordemos que el área se da en unidades cuadradas. En este caso, centímetros cuadrados. Entonces el área de este círculo es 78,5 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área del sector circular. El área de un sector circular es simplemente coger el área del círculo, dividirla por la cantidad de grados que tenga y multiplicarla por el ángulo. Es decir, ¿qué haría? Pi, que es 3,14, por alfa, que es el ángulo, por el radio al cuadrado, dividido entre 360. Acá tenemos un gráfico que representa el sector circular y sus elementos, alfa y el radio. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, encuentra el área de un sector circular que tiene 4 centímetros de radio y forma un ángulo central de 60 grados. Acá hay un ángulo que representa un gráfico que representa la situación. Tenemos el radio de 4 y el ángulo central de 60 grados. Entonces, como identificamos la forma de un sector circular, utilizo la forma del mismo, de un sector circular. Que sería pi por alfa por el radio al cuadrado, dividido en 360. Reemplazo las variables, en este caso las variables son 2. Me toca reemplazar tanto el ángulo como el radio. El ángulo vale 60 grados y el radio vale 4 centímetros. Para la siguiente situación, entonces lo que hago es despejar el cuadrado y si quieren, si se puede, en algunos casos no se puede, simplifico el ángulo con el 360 grados. Entonces lo que hago, lo que hice ahí fue reemplazar precisamente eso, simplificar el ángulo con 360 grados. Entonces aquí a mano derecha tenemos la forma en la que lo hice. Primero, le quité un 0 a cada número, entonces me queda 6 sobre 36 y luego simplifiqué por 6, me da un sexto. De eso, entonces aquí tenemos el resultado de la simplificación y de elevar al cuadrado. Entonces, el cuadrado me dio 16, es decir, 4 cuadrado me dio 16. Y la simplificación me dio un sexto. Si no quiere simplificar, no hay problema. Simplemente sigue colocando el 60 y el 360. La facilidad de simplificar es que le va a trabajar con números más pequeños. A continuación multipliqué todo lo del numerador, es decir, pi 3,14 por 1 por 16, eso me dio 50,24. Y finalmente divido eso hago la división, 50,24 dividido entre 6, y eso me da 8,37 centímetros cuadrados. Y así se saca el área de un sector circular. Ahora tenemos la corona circular. La corona circular es muy sencilla. Básicamente lo que hacemos es multiplicar pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Entonces aquí tenemos las convenciones, que significa cada cosa. Y aquí tenemos un gráfico. Esta sección verde es la corona circular.
Tenemos el radio mayor y el radio menor. Ejemplo. Para el ejemplo, entonces vamos a sacar una corona circular que tiene radio mayor de 4 centímetros y radio menor de 2 centímetros. Lo primero que hago es realizar un gráfico de la situación. Que está acá. Una corona circular, radio mayor mide 4 y el radio menor mide 2. Identifico la forma, es una corona circular, entonces voy a utilizar la fórmula de la corona. Por eso la copié aquí. Reemplazo las variables. ¿Cuántas son las variables? Las variables son 2. El radio mayor y el radio menor. El radio mayor nos decía que vale 4 y el radio menor vale 2. Resuelvo las potencias. 4 al cuadrado, 16. Por 4, 16. 2 al cuadrado, 4. 2 por 2 es 4. Hago la resta. 16 menos 4 me da 12. Y por último multiplico pi, que es 3,14 por 12. Eso me da 37,68 metros cuadrados. Es supremamente sencillo. Ahora vamos a sacar el área de un trapecio circular. Un trapecio circular es como la unión de dos elementos de la corona circular y del sector circular. Por eso la fórmula es como la fusión de las dos cosas. Se multiplica pi por el ángulo, por alfa, que es el ángulo, por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado dividido entre 360. Acá tenemos las convenciones de cada cosa. Y tenemos un gráfico de la situación. Entonces esta sección azul es el trapecio circular y aquí están cada uno de sus elementos. Ejemplo. Encuentra el área de un trapecio circular. Si se sabe que R radio mayor mide 5 metros, el radio menor mide 4 metros y el ángulo central es de 70 grados. Entonces tengo un gráfico de la situación. Tengo un trapecio circular que tiene 5 centímetros el radio mayor, 4 metros el radio menor y 70 grados del ángulo central. Identificamos la figura, es un trapecio circular, por lo tanto voy a utilizar la fórmula del trapecio circular. Reemplazo las variables. ¿Cuántas son las variables? Las variables son 3 en este caso. Entonces, pi sigue siendo pi. 70 alfa, que es el ángulo, es 70 grados. El radio mayor son 5 metros. El radio menor, 4 metros. 360 sigue siendo 360. Realizo las potencias. 5 al cuadrado, 25. 5 por 5, 25. 4 al cuadrado, 16. 4 por 4, 16. Hago la resta. 25 menos 16 me da 9. Todo lo demás lo sigo bajando igual. Recuerden que si quieren simplificar 70 con 360 lo pueden hacer. Ahora, ¿qué hago? Multiplico todo el numerador. 3,14 que vale pi por 70 por 9. Y hago primero una multiplicación y el resultado por 9. Eso me da 1978,2 y me toca dividirlo entre 360. Cuando realizo la división, eso me da 5,49 metros cuadrados. Ese sería el área de un trapecio circular. Y ahora tenemos, finalmente, el área de un segmento circular. ¿Cómo se saca el área de un segmento circular? Entonces, es parecida a la del sector circular, solamente que le descuento el área del triángulo que se forma con los dos radios que delimitan esa cuerda. Entonces tenemos que pi vale 3,14, alfa es el ángulo central, R es el radio y A sub de delta de ABC es el área del triángulo ABC. Acá tenemos el gráfico y es como si sacara el área de un sector circular y le quitara ese triangulito que está acá. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Veamos un ejemplo. Encuentra el área
de un segmento circular que tiene 4 de radio y forma un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando tengo la posibilidad de que el ángulo es de 90 grados, pues ya tengo la altura, porque el ángulo es recto, entonces tengo la base mide 4 y la altura mide 4. Entonces, identifico la figura. Este es un segmento circular. Acá tenemos el gráfico. Entonces, utilizo la fórmula del segmento circular. Y por el ángulo, por el radio al cuadrado, dividido entre 360 menos el área del triángulo que se forma, el triángulo ABC. Ahora, ¿qué hice? Reemplazo las variables. En este caso, las variables son 4. Tenemos que reemplazar entonces pi, lo sigo bajando. Alfa es el ángulo central, que es 90 grados. El radio son 4 centímetros, 4 metros, lo elevo al cuadrado, menos el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. En este caso, la base mide 4. La altura también mide 4 sobre 2. Entonces, siguiente. ¿Qué hice? Simplifiqué el ángulo 90 grados con 360 grados. Entonces, inicialmente les quitamos un 0, como ya les había dicho. Eso me está quedando 9 sobre 36. A eso le saco novena porque los dos son múltiplos de 9 y eso me da un cuarto. Acá lo realicé a mano derecha. Y tenemos la potencia la desarrollamos. 4 al cuadrado me da 16, menos 4 por 4, 16. Siguiendo aquí, tenemos, multipliqué todo lo del numerador y terminé de calcular el área del triángulo. Entonces, pi, 3,14 por 1, me da 3,14 por 16, me da 50,24. Dividido entre 4, menos 16 dividido entre 2, me da 8. 50,24 me da, dividido entre 4, me da 12,56. Y a ese 12,56 le resto el 8 y me da 4,56 metros cuadrados. Y ese sería el área del segmento circular. Eso sería todo por hoy, chicos. Chao, chao.